¿Qué onda, camaradas? Pues una encuesta de las eras de Demotecnia. Esta es una encuesta que tiene que ver con la opinión pública que tiene la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y es de octubre del 24. Sí, es una encuesta realmente reciente y vamos a ver cómo empieza a manejarse esa numeralia que va a estar a lo largo de todo el sexenio sobre la opinión, ya sea positiva o negativa, o diferentes indicadores que se van mostrando en las encuestas, que siempre es algo muy interesante poder observarlas. Esta encuesta de las eras pues fue levantada a personas mayores de 18 años y la muestra son 1400 entrevistas, ¿sí? Una muestra bastante considerable del 6 al 9 de octubre. Ahí viene en este caso la metodología, ahí está, cámara, si lo quieren revisar. Un estudio, una confianza de 95% y un margen de error de más o menos 7%. ¿Sí? Muy buenos indicadores. Y también hay que señalar aquí que de las eras son de las encuestas más certeras que ha habido en los últimos procesos electorales. Entonces, tiene esta credibilidad que muchos no tienen, como Massive Caller y otras más ahí. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dice esta casa encuestadora. La primera pregunta que señala aquí de las eras dice: ¿qué opinión tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum? Y aquí podemos ver que se divide entre la calificación positiva, que da un 77%, y un 5% de negativa. Vemos que en lo positivo hay un 22% que señala que tiene muy buena opinión de la doctora Claudia Sheinbaum y 55% que tiene buena opinión. Si lo sumamos, pues sí, da este 77%, que es un número bastante bueno. Si vemos los negativos, 3% mala y 2% muy mala. Solamente un 5% ve de manera negativa en este caso, la opinión de la doctora Claudia Sheinbaum, que es un número realmente muy pequeño porque, pues si lo ponemos de otro ejemplo, de cada 100 personas, 5 pues tienen una muy mala opinión, y de 100 personas, pues 77 tienen muy buena opinión. Entonces, números muy buenos para estas primeras 2 semanas de la doctora Claudia Sheinbaum. El 7% dicen que ni buena ni mala y 11% pues no sabe. Otras preguntas que viene aquí dice: independientemente por quién votó, por quién haya votado para presidente, usted cómo piensa que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta. Y aquí es realmente impresionante, diría el buen Luis Roberto Alves Sague, porque vemos que un 90% dice que va a ser buena presidenta. Imagínense, compas, de 100 camaradas, 100 mexicanos, mexicanas entrevistadas, de esas 100, 90 dicen que va a ser buena presidenta. Entonces son números realmente bastante machuchones, que pues la doctora Claudia Sheinbaum a ver si no anda tirando aceite como nuestro querido Andrés Manuel. Entonces, y 2% dice que no va a ser buena ni mala, o sea, así como que más o menos, y solamente 4% dice que va a ser una mala presidenta. 4% pues de 100. Así que igual, los números que la ven así de alguna manera negativa, pues son muy pequeños realmente. Entonces, siguiendo con las otras preguntas, camaradas. Dice aquí: ¿usted cree que la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México al país le va a ir mejor o peor? Y sí, vemos de nueva cuenta esos números increíbles, impresionantes, donde vemos que el 87% considera que al país le va a ir mejor, 87%. 2% dice igual de bien, y que es la sumatoria de 89%. 89% piensa que a México le va a ir bien, a México le va a ir bien con la doctora Claudia Sheinbaum. Y 2% dice igual de mal y 5% peor. Entonces vemos esta pues relación que existe, ¿no?, entre casi estos que señalan que va a estar mal. Aquí como pueden ver, dice cómo va a ser como presidenta: va a ser mala presidenta, se ve 4%, y acá hay un 5%. ¿Sí? Siempre va a estar esta relación de esos votantes o esos encuestados que van a estar en contra totalmente. Entonces, esos son los números realmente bastante buenos. Otra de las preguntas que mencionan aquí dice: por lo que sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Vemos que el 15% dice que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. 41% dice la mayoría son corruptos. Y esto da un 56% que ve esta corrupción en el Poder Judicial. Si vemos la otra parte, dice el 36% pocos son corruptos.
y solamente un 2% dice ningún ministro, magistrado o juez es corrupto, pero bueno, eso es lo que dicen algunos, compas. Entonces, hay un 38% que dice que, pues que no existe corrupción o poquito, poquito, poquito. Entonces, vemos que al final de cuentas el Poder Judicial, esta calificación pues es negativa porque el 56% considera que son unos corruptos, unos corruptazos. Aquí hay algo interesante también que observar porque este tipo de preguntas, este despertar de la conciencia del pueblo mexicano, es muy importante observar estas preguntas y estas respuestas porque nos podemos observar esta conciencia política que está surgiendo en nuestro país. Obviamente a partir de esta revolución de las conciencias con nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Y esto es algo que va a ir continuando, la gente se va a ir politizando más y no se va a dejar simplemente manipular como por muchos años se logró por estos medios chayoteros y los políticos de la oposición. Entonces son tiempos muy difíciles para ellos. Entonces, otras preguntas que vienen aquí, dice, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Vemos que el 69% dice por elección del pueblo de México, el 23% dice por el Poder Judicial de la Federación y 8% pues no sabe. Y sí, vemos de nueva cuenta cómo esto que dicen por la elección del pueblo de México hay un número bastante considerable que es un 69%. Sí, de nueva cuenta, el pueblo mexicano, las personas entrevistadas en vivienda, porque esto es una encuesta en vivienda, no es telefónica, estas personas entrevistadas de cara en cara saben de lo que están hablando, están informados de lo que está pasando en nuestro país. Ya no están esos tiempos donde a lo mejor les preguntaban y no sabían ni qué responder o simplemente pues no sé ni qué está pasando en el país porque era el bombardeo de los medios, de las noticias que como estos corporativistas querían poner o simplemente el programa basura que tienen que poner en cada momento en la televisión abierta. Otra de las preguntas que viene aquí dice, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 62% por elección del pueblo de México, 32% por la Cámara de Senadores y el 6% no sabe. Y de nueva cuenta, ¿sí? Aquí ya no involucran al Poder Judicial como en otra pregunta, sino a los senadores, pero aún así los ministros tienen que ser elegidos por el pueblo de México, ¿sí? Como bien lo señala la otra respuesta. Entonces aquí los entrevistados, los encuestados, pues indican que el pueblo de México que tiene que hacer. Y sí, y es el mandato que se ha estado repitiendo, que por eso es la reforma al Poder Judicial, donde el pueblo puede elegir y evitar todos esos corruptazos y bandidazos que hemos tenido en el Poder Judicial. Otra de las cosas que mencionan aquí, otra pregunta, dice, en días pasados se aprobó una reforma al Poder Judicial, en la que el principal cambio será la elección de los jueces, magistrados y ministros por voto popular. Antes de esta mención, ¿usted estaba enterado o no? El 54% sí estaba enterado y el 46% no estaba enterado. Y vuelvo a lo mismo. Esto es un indicador muy importante porque vemos que la mayoría, con muy poquito, ¿sí? 56% contra 54, perdón, 54%, perdón, contra 46. Vemos que no es una ventaja apabullante, pero al final de cuentas es un poquito más de la mayoría. Y eso es un buen indicador. ¿Por qué? Porque seguramente estos procesos que van a estar dándose a lo largo de la historia política de nuestro país, la gente va a estar más consciente. Y repito lo que trataba de argumentar anteriormente. Si este tipo de preguntas las hubiéramos puesto hace 6, 8 años, casi nadie iba a decir que sí estaba enterado, ¿sí? No se manejaba esto, pues había una opacidad, no había transparencia por los medios de comunicación. Hoy estamos en tiempos distintos, obviamente gracias también al boom del internet y las redes sociales. Entonces, esto que la mayoría, que sea un poquito de la mayoría, es algo muy importante porque estos pasos van a irse incrementando. Este porcentaje en una futura pregunta van a seguir aumentando donde el pueblo mexicano está más consciente de lo que está ocurriendo. Y esta realmente me parece una imagen muy buena. Entonces, otra de las preguntas aquí, cámaras, ya para terminar este video, dice, y con esta reforma, ¿usted cree que la impartición de justicia en el país, el 67% dice que mejorará, 14% dice que quedará igual? Quedará igual, pues se refiere a que pues, prácticamente todos estos
todo lo que tiene que ver el Poder Judicial, están amañados y están vinculados con los delincuentes y delincuentes de cuello blanco, ya lo sabemos muy bien, aunque ellos digan que esto se va a corromper, no, ya está corrompido por todos estos que ahora tratan de argumentar que lo que va a pasar, no, ya está pasando. Empeorará el 10%, dice que va a empeorar, pero bueno, y el 9% no sabe. Al final de cuentas, el 67% dice que esto va a terminar mejorando, ¿sí? Entonces vemos claramente esta ventaja o esta buena opinión que se tiene por parte de todo lo que se ha reformado en la cuarta transformación. Y ya por último, camaradas, esta pregunta que se sale un poquito de las otras preguntas, que tiene que ver con el logotipo que ha mostrado en este caso el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Es este logo donde está una mujer cargando una bandera. Sí, porque hay que recordar, pues esto que es algo histórico, que la primera mujer presidenta de nuestro país. Entonces, ese es el logo que se va a utilizar, a lo mejor este año, no sé si el otro año van a ir cambiando. Pero bueno, dice aquí las preguntas. Son 4 preguntas. Hay una respuesta que sí, más o menos, o algunas cuando aplica, no y no saben, ok. Entonces, en este logo se les pregunta, ¿lo ha visto? Entonces vemos que el 58% dice que sí ha visto este logo, 40% pues que no. Que si le gusta, 89% pues sí le gusta, solamente el 8% no le gusta. Es original, 73% considera que es original, 17% que no. ¿Usted cree que representa realmente a las y los mexicanos? 79% sí y 16% no. Entonces vemos que el sí, pues básicamente se lleva todas las preguntas y volvemos a lo mismo, pues todas estas preguntas al final de cuentas están relacionados con un logo del gobierno de México y la gente, esto pues también claramente indica que está al tanto de lo que va a estar pasando en nuestro país, identifica un logo y obviamente sabe del logo, tiene que ver con la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra primera presidenta, y todo lo que se vino sembrando gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un despertar muy interesante en nuestro país y también pues eso es el bueno, es el segundo piso de la cuarta transformación, como le llaman también. Entonces va a seguir cultivándose esto que el presidente sembró va a seguir rindiendo la cosecha, va a seguir rindiendo frutos. Lamentablemente para la oposición, que la gente siga más consciente de todo lo que ocurre, para ellos es lamentable. Y si a eso le sumamos que la oposición está cada vez más perdida, cada vez más ridícula y cada vez hace más estupideces, pues simplemente ellos no tienen un buen camino para el futuro. Simplemente la tendencia para ellos es que van a terminar desapareciendo. Pero bueno, entonces esta es la encuesta, camaradas, esta encuesta de las eras de Demotecnia, donde vemos claramente que la doctora Claudia Sheinbaum tiene números bien machuchones, números dignos de tirar aceite, porque sí, vemos que hay un 89% de que la ve como que va a ser, que a México le va a ir muy bien. Definitivamente, México le va a ir muy bien gracias a los cimientos que dejó nuestro querido Andrés Manuel López Obrador y obviamente con toda la capacidad que tiene la doctora Claudia Sheinbaum para seguir con este proyecto, este movimiento de la cuarta transformación. Sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.